Gracias. Gracias. Hoy no hace falta. Gracias. Gus, tengo una mala noticia. ¿Cuál? Que no eres el protagonista de nuestra historia. Vaya hombre. Así que vamos con nuestra historia. Como siempre, vamos a coger nuestra Biblia y vamos a leer. Hoy nos vamos a Mateo capítulo 21. ¿Y qué vamos a ver en Mateo capítulo 21? Pues algo muy especial y muy extraño. Jesús llevaba 3 años hablando acerca de Dios, enseñando a la gente la palabra de Dios. Y mirad lo que ocurre. Iban de camino a Jerusalén y cuando se acercaron a Jerusalén, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dice algo, decid: el Señor los necesita y enseguida os los enviará». Y vosotros pensaréis: ¿y eso qué es? Bueno, un asna, creo que todos sabéis lo que es, ¿verdad? Se parece a un burrito, un poquito más grande. Eso es un asno. Y el pollino es su cría. Así que era un asno hembra, una asna, y su cría. Jesús le dijo que se los trajeran. Así que los discípulos fueron y lo hicieron. Y mirad, entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Y la mayoría de la multitud, es decir, ahí, por el camino, o cuando seguían hacia Jerusalén había muchísima gente, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las ponían en el camino. Es decir, Jesús entró en Jerusalén por una alfombra de mantas y de ramas y de plantas que le habían construido. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás de él gritaban: «¡Hosana el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!». Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, toda la ciudad. Y se preguntaban: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Bueno, estas multitudes no tenían muy claro quién era Jesús, porque creían que era un profeta. Sabían que hacía milagros y que esos milagros venían de Dios, pero no conocían muy bien a Jesús. Ahora, estaban encantados de tenerle allí. Estaban como en una fiesta, y Jesús era el rey de la fiesta. Hasta que llegó al templo. Mirad cómo sigue. Y entró Jesús en el templo, y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: «Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones». Imaginaos Jesús entrando en el templo: «¡Fuera de aquí todo el mundo!», tirando las mesas, echándolos a todos, porque lo que habían hecho es que en el templo, es decir, en la zona en la que tendría que estar la iglesia, o en la que se tendría que estar adorando a Dios, habían montado un mercadillo. ¿Qué clase de respeto era ese? Y Jesús los echó a todos, le tiró las mesas, sacó a los animales. Imaginaos a los que vendían detrás de los animales: «¡Que eso es mío! ¡Que eso es mío!». Tiraba la mesa: ¡que mi dinero! Y así echó a todos. ¡Wow! De repente estábamos en una fiesta y ahora estamos, vamos, en un alboroto. Pero la gente, al verlo, no se escandalizó. Les pareció bien. Y mirad lo que hicieron. Y en el templo se acercaron a él. ¿Quiénes? Para darle una palmadita en la espalda. No. Se acercaron los que tenían problemas. Se acercaron los ciegos. Se acercaron los cojos. Los que tenían algún otro tipo de problema físico, enfermos. Y Jesús los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron todo lo que había hecho, todas esas maravillas,
y a los muchachos que gritaban en el templo y decían «Hosana, el hijo de David», se indignaron, se enfadaron. «¿Quién es este? ¿Cómo se atreve? Nosotros que sabemos más que nadie de la ley de Dios, nosotros que sabemos más que nadie de lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. ¿Quién es este que viene aquí a decirnos que no podemos poner un mercadillo en el templo?» Estaba claro que estos hombres tampoco sabían quién era Jesús. ¿Y tú sabes quién es Jesús? Si no lo sabes, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tenía toda la autoridad para hacer eso y mucho más. Pero los sacerdotes lo que veían es que todo el dinero que ganaban alquilando esos sitios para los vendedores lo habían perdido. Les daba igual, aunque ellos tenían que enseñar la palabra de Dios al pueblo, les daba igual algunas cosas malas con tal de ganar más dinero. Y eso enfadaba muchísimo a Jesús. Y no le podían hacer nada a Jesús porque Jesús había hecho cosas increíbles. Jesús había ido al templo y había sanado a todos los enfermos. Esos eran milagros tan grandes que no podían hacer nada. Porque el pueblo estaba encantado de tener allí a Jesús. Toda la ciudad estaba encantada de tener allí a Jesús. Y os acordáis que termina con un pero, ¿verdad? Pero no os voy a decir nada más. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Si queréis que se os avise, ahí abajo, en donde pone suscribiros, lo marcáis, para que cuando venga un nuevo vídeo, os lo avise. Adiós.